Bienvenidos a esta nueva edición de su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú, para este primer lunes del mes de mayo, del quinto mes de este año 2022, el tercer año de la gran pandemia del 2019. Gracias por estar con nosotros en este 2 de mayo, primer lunes y segundo día de este quinto mes del año. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes. Gracias por estar en sintonía donde quiera que usted se encuentre, en algún lugar del Perú o del mundo, porque RPP Noticias se escucha en sus plataformas electrónicas en todo el mundo. Pues gracias por estar con nosotros. Más adelante vamos a ver el número de la salud que hoy día hemos escogido para usted, es el número 10, y vamos a ver también la parte del cuerpo humano que va a ser la médula ósea. Pero ahora vamos a centrarnos en una conversación que esperamos sea importante y de interés para usted, señor, señora. Estamos a 2 años y ya empezando el quinto mes de esta gran pandemia. Usted camina por las calles, la gente está relajada, desde ayer ya es facultativo el uso de las mascarillas en espacios abiertos, pero nos llaman nuestros oyentes, en la mañana han encendido, nos llamaron de Chiclayo diciendo, acá la gente no ha esperado ningún tipo de decisión, ya la gente camina sin mascarillas, acá prácticamente ya terminó la pandemia. Entonces, eso está sucediendo en todo el mundo, en todos los países está sucediendo ese fenómeno de que las cifras están bajando, los hospitalizados bajan, los fallecimientos bajan, y entonces la gente escucha eso, mira eso, y al faltar directivas claras en las políticas de salud, la gente no sabe cómo actuar, y ya, como actúa, pues pensando que ya todo pasó. La semana pasada, en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, quien es el principal asesor de COVID-19 del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, dijo algo el día miércoles. Dijo, Estados Unidos ya no está en la fase pandémica. Salió. Oiga, el día siguiente, el jueves, tuvo que aclarar, porque la gente pensó que eso significaba que estábamos al final de la pandemia. Él dijo, no. Lo que yo quise decir es que estamos fuera de la fase explosiva de la fase pandémica, pero todavía estamos en pandemia, todavía estamos en una fase pandémica controlada. Hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a ver cuál es la situación y aclarando y definiendo obviamente algunos términos importantes para usted, señor, señora, que está escuchando el programa, con un experto, el doctor César Ugarte Gil. Él es médico, epidemiólogo, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nos va a aclarar algunos de estos términos y esperamos que al final de esta conversación, pues, tengamos por lo menos una aproximación a saber en qué momento estamos en el Perú con respecto a la pandemia. Doctor Ugarte, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor. El tiempo de usted es muy valioso. Gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias. Estoy seguro que usted ha estado al tanto de todo este tole, ¿verdad? Con lo que dijo Fauci, con lo que no dijo Fauci. A ver, quizás para que aclaremos para nuestros oyentes. La Organización Mundial de la Salud divide una pandemia en general en 6 fases, ¿verdad? Y la sexta fase es la fase en la que ocurre la pandemia realmente, lo que hemos vivido pues en los 2 años. Casos, muertes, enfermedades, colapso de los sistemas de salud. ¿En qué momento estamos todavía en esta sexta fase y en qué momento estamos de esa sexta fase? A ver, yo creo que es un poco difícil tener la suficiencia o la autoridad para decir ya estamos en la fase final, porque no sabemos, ya nos pasó con la cepa, con la variante Omicron en verano. Puede ser que ya no sucedan más y que sea la última variante que cree toda esta cantidad de casos, puede ser que no, puede ser que sí. Entonces yo creo que estamos en una fase donde ya hemos aprendido cosas y que creo que esas lecciones aprendidas nos llevan a tener un retorno a una normalidad que creo que es el primer paso que tenemos que entender. No, algunas cosas esperaría yo como sociedad hubiéramos aprendido, que todavía no lo hemos hecho, que no lo estamos viendo. Una de las cosas, usted hablaba hace un ratito sobre las mascarillas y cómo esta confusión que puede existir y la evaluación de riesgos personales. Hemos hecho esa discusión
en la comunidad, etcétera. A mí me parece muy interesante, el doctor Anthony Fauci dijo esto, el asunto de la pandemia, pero no fue a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y él dice por qué. Yo tengo 81 años, tengo mayor chances de enfermarme, por lo tanto, no voy. Entonces, pero ¿cuándo hemos tenido esa conversación en la comunidad? Puede ser que algunas personas no tengan riesgos tan altos y puedan manejar, estar sin mascarilla sin ningún problema. Otros, en mi caso yo tengo, por ejemplo, hijos pequeños o personas que tengan algún problema de caída de inmunidad, de repente tenemos que mantener todavía un rato la mascarilla para evitar complicaciones. Entonces, ¿estamos terminando? No, yo creo que estamos entrando a una etapa donde estamos teniendo más o menos un control de la situación de la pandemia. Si esto se hace sostenido en el tiempo y no hay más variantes, probablemente lleguemos a una situación de influenza, que creo que es a donde todos estamos tratando de apuntar, que sea algo que requiera de repente refuerzos anuales, un manejo más directo, pero siento así, creo que si uno dice estamos terminando, y creo que esa fue la mala interpretación que hicieron de lo que dijo el doctor Fauci, es podemos tener rebrotes, tal vez no tan grandes, pero hay rebrotes. Ese es el asunto, ¿no? Claro. Muy bien, entonces lo que escucho es que la pandemia continúa. No estamos al final de la pandemia de ninguna manera. Y hablando de la fase no lo pandémica... eso de repente, disculpe que lo interrumpa, de repente creo que eso es lo más difícil inclusive para nosotros para comunicar, que es, pero ya dime, ¿ya terminó o no terminó? No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que en unos meses, digamos, 6 meses sostenido que no hay fallecidos o que no hay muchos casos, podemos comenzar a pensar en eso, pero en el caso de Perú recién hemos visto esto abril y mayo. Entonces, creo que es muy pronto para poner ese límite, ¿no? Entonces, en este momento estamos en pandemia todavía. ¿Podemos coincidir en eso? Sí, estamos en pandemia. Tal cual. Muy bien. Ajá. Número 1, estamos en pandemia todavía. Número 2, recién se están viendo los cambios de bajadas de casos, bajadas de hospitalizaciones y bajadas de muertes. Esperemos que eso se mantenga. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer, y me gusta eso que usted ha mencionado hace un momento, doctor, es que tenemos que discutir lo que se llaman las probabilidades, el manejo del riesgo. Que para que nuestros oyentes entiendan, porque usted lo mencionó, fíjese, señora, lo que el doctor Ugarte nos ha dicho es que después que el doctor Fauci, que tiene 81 años, dijo, estamos ya al final, ya estamos controlando todo, lo invitaron a él a una cena de 2.200 personas aquí en Washington, que es una cena de los periodistas, y él dijo, yo no voy a ir. Pero ¿cómo? Si usted mismo acaba de decir de que estamos al final casi, y usted no va a ir. Y allí fue donde él dijo lo que el doctor Ugarte acaba de mencionar, y que cuando regresemos de la pausa, doctor, quiero centrar la conversación en eso. El doctor Fauci dijo, ¿saben qué? Yo soy un hombre viejo, tengo 81 años, y si yo me infecto en esa fiesta, no va a ser igual que un chico de 30 o 40 años se infecte. Así es que yo decido que no voy porque yo manejo mi riesgo, a mí nadie me lo maneja. Doctor, ¿qué le parece? Regresamos con esta discusión de cómo manejar el riesgo personal y quiénes deben manejarlo más que otros. Regresamos. Simplemente simpatía. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, a nuestro programa, estamos conversando con el doctor César Ugarte Gil. Él es médico epidemiólogo, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y estamos conversando sobre en qué momento estamos en la pandemia, señora, en estos 2 años, 5 meses ya de esta pandemia. Las cosas se están relajando, los números de fallecimientos están disminuyendo, igual los números de hospitalizaciones en casi todo el mundo. Entonces el doctor nos ha dicho algo sumamente importante que por favor quiero que usted lo fije, señora. La pandemia continúa, ese es el resumen.
estamos todavía en pandemia. Que estamos viendo cifras favorables, que quizás estemos como caminando a lo que se llama la endemicidad, puede ser que sí, pero todavía no hay parámetros para decir que estamos allí. Lo que el doctor propuso, me parece algo sumamente importante, es que usted que está escuchando el programa en su casa, señor, usted, señora, que está escuchando el programa en donde quiera que esté, usted aprenda que usted tiene la responsabilidad de manejar su riesgo de contagio. Usted lo tiene. Porque si usted tiene 70 y tantos años, usted no tiene el mismo riesgo de contagio o de complicación que un chico de 20, 25 años. Entonces, doctor Ugarte, centremos la conversación en eso. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que nuestros oyentes deben saber para que manejen ese su riesgo personal de infectarse y de complicarse? Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos como individualmente es qué factores de riesgo tengo. Tengo sobrepeso y obesidad, tengo diabetes, tengo hipertensión, he tenido algún problema pulmonar como puede ser algún tipo de enfermedad obstructiva pulmonar, he tenido tuberculosis, cualquier enfermedad que pueda afectar el tracto respiratorio más las que ya hemos conocido. Cáncer, si alguna de las personas ha tenido cáncer que ha tenido inmunosupresión u otra enfermedad que cause trasplante, por ejemplo. Que está recibiendo hemodiálisis por problemas en los riñones. Entonces, si se da cuenta, no son grupos pequeños, son grupos más o menos importantes de la población, considerando que tenemos una población que tiene casi el 30% de sobrepeso o obesidad. Entonces, esos son los riesgos que tengo que manejar. Mi edad, usted bien dijo, o sea, si yo estoy por encima de 65 años, probablemente yo tenga que pensar muy seriamente en dónde puedo tener algunas cosas. Ahora, ¿eso significa que tengamos que estar encerrados? No. Y creo que ese es el mensaje de la mascarilla, creo que no ha quedado muy bien. La mascarilla, al final de cuentas, es una herramienta más que me permite retomar algunas actividades y que probablemente en algún momento saldrá, como en otras situaciones, pero que no es perfecta, como la vacunación tampoco no es exactamente 100%, y que si usamos todo junto, tenemos menos probabilidades. A mí me encanta mucho en esta pandemia ese ejemplo del queso suizo. Para mí creo que lo explica perfectamente, que son varias medidas imperfectas que nos ayudan a bajar nuestra probabilidad. ¿Hay alguna medida que me evite al 100% que me infecte? No, no existe. Eso no hay. Al 100% no hay. Yo puedo manejar ciertas cosas para decir, si soy un adolescente probablemente que vivo con padres que tienen, no sé, pues 40 años y que tienen sano, etcétera, probablemente esa persona va a tener mayor libertad de estar sin mascarilla. Si yo vivo con una persona que tiene un tratamiento de quimioterapia o tiene algún otro tratamiento, de repente, y eso es importante, no solamente soy yo, es con quien vivo, con quienes estoy, tengo que protegerlos también. Porque de repente yo me contagio y no me pasa nada, pero sí puedo contagiar con quien vivo y que tiene las defensas más bajas. Claro. Ese análisis personal es lo que tenemos que hacer. Y solamente para redondear esa idea, ese esfuerzo de hacer ese análisis personal no lo he visto como campaña, y eso sí me preocupa, ¿no? Muy bien. Qué importante, señora. Fíjese qué importante lo que nos dice el doctor Ugarte. Usted, señor, que está escuchando el programa, usted, señora, ¿tiene algunas de las características que ha mencionado el doctor? ¿Está usted con cáncer o ha tenido cáncer? ¿Está usted recibiendo metrotexate para una artritis reumatoidea? Y el metrotexate es un medicamento fuerte que le baja las defensas. ¿Está usted recibiendo diálisis? ¿Está usted con diabetes que no está bien controlada? Entonces, esas personas, doctor Ugarte, todos esos grupos vulnerables que se llaman, estamos como... Lo que yo escucho es que estamos en esta transición de medidas de salud pública, políticas de salud, ordenanzas, prohibiciones a nivel poblacional. Estamos migrando de eso ahora a, digamos, darle responsabilidad al individuo, al ciudadano, para que considere quién soy yo y cómo me debo cuidar yo sin esperar ninguna ordenanza, ninguna prohibición ni ningún mandato. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto?
Exacto. La gran pregunta es qué herramientas nos han dado para tomar esas decisiones, porque no es tan sencillo. Y no la vemos, no la vemos. Ahí Exacto. debería estar el foco del próximo trabajo del Ministerio de Salud y de las organizaciones, enseñarle a la gente a manejar ese su riesgo personal. Porque al igual que la gripe antes de la pandemia, la gripe era un problema muy serio que por lo menos en este país, en Estados Unidos, mataba 45,000 personas por invierno. Y desde agosto, fines de agosto, septiembre, ya estaban las campañas, señor, vacúnese por esto, unas campañas educativas para que la gente se empiece a vacunar contra la gripe. Eso es lo que nos está faltando. Entonces ahora, en el momento de esta transición, de enseñarle a la gente a que se mire al espejo y diga, ¿quién soy yo? Si me agarra el COVID, ¿me va a realmente a zarandear o voy a pasarlo como nada? Y lo otro que usted dijo, doctor, ¿con quién vivo? Puedo llevar el virus a mi casa y mi mamita tiene 82 y es sobreviviente de cáncer. Entonces, ¿cómo debe actuar esa gente que está en vulnerabilidad, doctor? ¿Qué consejo le podemos dar a esos millones de vulnerables, entre comillas? Y yo lo que sugeriría es, habiendo identificado esas vulnerabilidades, ya sea personales o de las personas que viven en nuestra casa, es tratar de reducir nuestros riesgos, es decir, mantener nuestra vacunación como está indicado en el plan, tener este uso de mascarillas en la medida de lo posible que yo sienta que sean espacios donde pueda haber mayor riesgo. De repente, pongamos un ejemplo, salgo a caminar en el parque a las 6 de la mañana, probablemente no hay muchas personas, de repente me puedo tomar ese espacio para estar sin mascarilla tal vez. Pero si voy al mercado abierto, probablemente no, porque todo está congestionado. O estoy en un paradero que está mucha gente, al aire libre, sí es cierto, pero potencialmente tal vez yo no me enferme, puedo enfermar a la otra persona. Entonces, esa decisión individual de usar la mascarilla en ciertas situaciones que yo pueda visualizar de mayor riesgo, es lo que me va a dar la libertad. Y creo que ese es el otro concepto que estamos confundiendo. Dos conceptos que a mí me preocupan mucho con las mascarillas es uno, la superioridad moral que tenemos de decir tú usas o yo no uso o etcétera. No, son decisiones personales y que tenemos que respetarlas. Y tenemos que ser empáticos con cada una de las posiciones. Y lo segundo es entender que las mascarillas es una herramienta más, es para proteger al resto también. Una de las cosas que quisiera o me gustaría que hubiéramos aprendido como sociedad, por ejemplo, es si estoy resfriado, si tengo estornudos, si tengo tos, no voy a trabajar, no voy en el transporte público en la medida de lo posible, ¿no? Efectivamente, eso todavía nos falta muchísimo como sociedad, pero me ha encantado el punto que usted nos ha puesto en el tablero y esperemos que nuestros oyentes hayan captado ese punto del manejo del riesgo personal. Doctor Ugarte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que nos ha aclarado muchos puntos. Vamos a seguir en esta conversación del manejo del riesgo personal. Yo me pongo un preservativo, un condón, porque yo pienso que me va a servir, no porque hay un mandato que diga que hay que tener una relación sexual con un condón. Igual es lo de la mascarilla, lo de la distancia, yo la hago porque yo sé que a mí me favorece. Gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a regresar, no se vaya. Poca cosa para ver